Bien, buenos días. Vamos a continuar con las restricciones. En este caso vamos con las restricciones de llaves primarias. Estas restricciones de llaves primarias pertenecen también a las restricciones de dominio, particularmente a las restricciones de entidad. Mm, En el caso de esta restricción de llave primaria, va a ser aquella llave que identifica un registro en la tabla en forma única. ¿Sí? En forma única e irrepetible, es decir, un registro no se podrá repetir este, en nuestra tabla. Eh, Cuando elegimos nosotros una llave primaria, una clave primaria o superclave también, eh, esa la elegimos o esa elección de parte de la elección de base de datos para poder, en base a lo que el contexto que tenga la tabla, pues nos permita identificar plenamente un registro. Por ejemplo, en el caso de un registro de, escolar de alumnos, podríamos decir que el CURP es un registro único y repetible, tal vez el número de teléfono celular, no sé. En el caso de nosotros consiste en el número de control, en el caso de nuestra institución consiste en el número de control que nos permite identificar un registro en forma única e irrepetible. Pero la elección es de nosotros, del administrador es el que elige cuál va a ser el registro que va a formar parte de ese valor único, ¿sí? Hay algunos elementos que debemos de considerar. Las llaves primarias no pueden considerar columnas que sean nulas. Solamente se permite una llave primaria por tabla y esta puede consistir en un solo atributo o una sola columna o varias columnas, ¿sí? Cuando declaramos esa llave primaria, en nuestro entorno se genera un índice el cual auxiliará en las búsquedas para hacerlas más ágiles y más rápidas. Este, Solamente, como habíamos comentado, solamente permitiremos una sola llave primaria y tendría prioridad en el uso del índice. Cuando vamos a generar otras llaves candidatas que tengan también características únicas, también pueden generar un índice, pero pues la prioridad la va a tener la llave, la llave primaria, ¿sí? Esta llave primaria cuando se utiliza con otros atributos o con varios atributos, sean estos más de dos, esta combinación se le conoce como llave concatenada cuando son dos o más atributos los que componen esa llave. En ese sentido se le va a conocer así como llave concatenada. Y cuando utilicemos nosotros la integridad referencial, es bien importante que el atributo a quien hacemos referencia en la tabla referida sea considerado una llave primaria. Por eso establece desde ahorita que si tenemos una llave foránea que va a ser vínculo con otra tabla, en la otra tabla a la que se va a vincular debe existir una llave primaria para poder hacer esa vinculación, ¿sí? Eso se verá en el caso de la llave foránea. Más adelantito lo apreciaremos, ¿sí? Aquí la restricción de llave primaria va a generar este índice único y te digo, especificará una velocidad para ese sentido. Eh, la restricción es un poquito ya más elaborada. Las primeras dos líneas siguen siendo las mismas. Alter table, el nombre de la tabla, add constraint, el nombre de la restricción, y se le acostumbra a poner el prefijo pk indicando que es una llave primaria. Así cuando lo leamos, pues veamos que se trata de una llave primaria, ¿sí? En la tercera línea establece la palabra reservada primary key, que va a establecer que esa restricción es una llave primaria, ¿sí? Y opcional el cluster o not cluster para referir esa privilegio, esa velocidad para pues, establecer mejor el índice único. El default es el clúster, si no le indicamos, pues será ese el default de las llaves primarias, si es que no está existente, ¿sí? Y entre paréntesis la columna o columnas, si son más, las que estén concatenadas, separadas con comas, las que establezcan el estatuto de llave primaria, ¿sí?
En el caso de un ejemplo, alter table, la tabla llamada member, este va a tener una llave primaria que va a consistir en el número de members, ¿sí? Entonces le ponemos al nombre de la restricción PK y el nombre que queremos que tenga. La tercera línea sería primary key, cluster y entre paréntesis la columna a la cual estamos haciendo referencia. Bien, vamos a verla en el servidor cómo se comporta esta llave primaria, ¿sí? En el caso de nuestras tablas, en el caso particular de la tabla alumno, yo puedo elegir si quiero que bueno, tengo varios elementos para elegir mi llave primaria. En el caso particular podría yo pensar en el número de control, como lo habíamos comentado, es la forma en que nosotros conocemos a nuestros registros en forma única y repetible. Dado de que pues el nombre no sería correcto, hay quien se puede llamar igual, los apellidos tampoco, hay quien se apellida igual, habría repeticiones, entonces tal vez el RFC puede ser una llave también elegida como una llave primaria en el caso del alumno, ¿sí? Yo voy a elegir por conveniencia el número de control porque así lo vamos a determinar, ¿sí? Eh, en el caso particular, pues sería alternativa la tabla alumnos, agrego la restricción, la voy a llamar con el prefijo PK y el número de control. Recuerda que estoy agregando mis iniciales por si acaso estoy en un servidor múltiple y luego la llave primaria, el clúster para aplicar la velocidad y en este caso la columna que va a ser elegida como atributo de llave primario, ¿sí? Aquí lo tenemos, bueno, aquí tenemos restricciones. Déjame muestro aquí el visor. Sería el número de control la que yo elijo, ¿sí? El número de control tiene que ser no nulo. Aquí como lo vemos, esta columna es bien elegida porque sus características de null label es no, ¿sí? Entonces ese atributo es no nulo, ¿sí? Bien, al aplicar esto, nada más recuerda lo que vimos en el video anterior, en el que las restricciones antes antes de implementarse verifican su contenido, ¿sí? Si en este caso yo tuviese alumnos que están repetidos en el número de control, entonces esta restricción no cobra efecto, ¿sí? Para que lo tengas aquí considerado, ¿sí? Que es lo que creo que tengo en mis registros. Tengo registros repetidos, entonces esta intención de generar la llave primaria colapsaría porque aquí que si observan yo tengo un registro que está duplicado, bueno varios, ¿no? Porque aquí me establece esa situación que ya tengo ese valor está duplicado, este registro está duplicado, ¿sí? Entonces cuando esto sucede, pues como te decía ayer, perdón, en el video anterior, podemos tener que revisar qué es lo que está pasando en nuestras registros, porque está duplicado ese valor. Entonces tendríamos que hacer un análisis con nuestro grupo de sistemas para revisar el por qué está pasando esa situación de duplicidad, ¿sí? No es, puedes decir, ah, bueno, pues no hago nada, pues eso sería lo más cómodo, pero no es lo necesario. Sí, aquí vemos que están dos registros exactamente duplicados y pues esto no nos conviene, ¿sí? Entonces eh, habría que analizar si se borran, si están duplicados, si son errores o bien si se trata de alguna situación en particular, ¿sí? Yo ahí voy a eliminarlos, que sería una de mis soluciones. Voy a eliminar estos alumnos que tienen ese registro duplicado, ¿sí? Para evitarnos que esta situación.
los voy a eliminar. Considero que se trata de un error que corrompe mi base de datos, ¿sí? Ya los eliminé, entonces ahí, si ya no tengo duplicados, entonces ya podríamos tener esta situación. Nada más aquí, al revisar otra vez, me voy a dar cuenta que aquí tengo otro registro duplicado, ¿sí? Este también me va a causar problemas. Aquí tengo un registro que está duplicado. Entonces, si te fijas aquí al momento de volverlo a ejecutar, vuelve a marcar ahora la duplicidad en el otro objeto que encontró, ¿sí? En este tipo de pruebas va a pasar esto. Esto es muy común, ¿verdad? Que nos pase eh, cuando generamos estos primeros pasos. Bien, lo voy a borrar también. Entonces ya no debo tener registros duplicados. Ya no tengo el 54 y el 66. Entonces ya podemos implicar esto perfectamente. Y ya se genera la restricción de llave primaria. Aquí observa que en el SPGEL van a aparecer la restricción y va a aparecer también el índice que ha creado esta restricción. Aquí aparecen mis columnas, aparecen mis restricciones y aquí aparece la restricción de llave primaria. Aquí la genera, déjame lo muestro bien, y genera la columna para la cual fue establecida la llave primaria, ¿sí? Y más abajito están los índices, nada más aquí no me deja ver aquí porque estoy fuera del contexto, ¿sí? Déjame salirme de aquí y ahorita lo apreciamos, ¿sí? Bueno, esta sería la generación de llave primaria. Voy a generar un nuevo alumno. Aquí voy a poner el 353. Voy a poner mis datos. Aquí es el número, no está generado. Cuando lo das de alta, pues no hay problema, ¿sí? Si yo vuelvo a repetir, ya lo di de alta, vamos a observar aquí los registros. Aquí se generó el nuevo registro, el 353, pero si lo vuelvo a ejecutar, ahí lo voy a volver a ejecutar, el 353, la restricción te indica claramente que no se puede generar esa duplicidad, ¿sí? Esa sería la forma de establecer una restricción de llave primaria, ¿sí? Hasta el siguiente vídeo.